Vamos al tema Contraloría, porque hablamos de instituciones que están en fase crítica, ¿verdad? Y ayer escuchábamos a la ministra vocera Cecilia Pérez decir que esperaba que la Contraloría volviera a actuar con eficiencia, y uno se pregunta cómo. ¿Cómo un organismo que tiene una responsabilidad enorme en el funcionamiento del engranaje del Estado va a funcionar con normalidad y con eficiencia si tiene la crisis interna que tiene hoy día? El Contralor cuestionado por haber tomado determinaciones de carácter ilegal, según le dijo la propia Corte Suprema, que lo obliga a reincorporar a una subcontralora con la que claramente se lleva mal, con la que tiene un problema personal, porque cuando hay una crisis de confianza, el tema se instala en un asunto estrictamente personal. Llega Dorothy Pérez a trabajar ayer y parte la segunda temporada de la serie, como habíamos dicho, ¿verdad? Que tenía como 12 capítulos anteriores, vamos a ver en cuántos capítulos termina esta. Y el Contralor, que le había delegado funciones a la subcontralora subrogante, la que estuvo mientras Dorothy Pérez quedó fuera, ¿verdad? Ahora va y quita esa delegación de funciones. De ayer de la Contraloría trataban de aclarar que no, que esto no era que le disminuyera las funciones o las atribuciones a la subcontralora, sino que estaba sacando las que le había dado a la anterior. Perdón, al final es lo mismo. O sea, delegó esas funciones en el cargo de subcontralor y cuando llega otra persona, se las quita. Don Luis Cordero, bienvenido a la conversación. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Bien, bien. A ver, ¿cómo se ve esta teleserie desde esta serie, ¿verdad? Porque hemos dicho que tiene episodios. ¿Cómo se ve esta serie desde tu posición de análisis permanente y constante de este tipo de situaciones desde el derecho? Yo diría que mal. Yo creo que en algún momento, en otra oportunidad que vine para acá, conversamos. A mí mi preocupación es que esta era una de las crisis institucionales más grandes que había vivido la Contraloría desde la destitución del Contralor Vigorena, a mediados como de los 40. Y es una situación que yo creo que discrepancias personales pueden haber terminado afectando el régimen institucional. Ahora, de aquí en adelante la pregunta es cómo uno puede racionalizar esto. También cómo dar una explicación lógica a lo que sucedió. Eso te quería pedir yo antes de ver qué es lo que puede pasar para adelante, pero para que la gente entienda bien, el proceso llega hasta la Corte Suprema, que define, ¿verdad?, 5-0 que el Contralor actuó legalmente y 3-2 que tiene que reincorporar a la subcontralora. ¿Por qué llegamos a eso? Llegamos a eso, fíjate que por una circunstancia que, si me permiten brevemente la explicación, no es exclusiva responsabilidad del Contralor Bermúdez. Existe una norma que efectivamente es la que genera la discrepancia del año 81 que se incorporó, que establece que los funcionarios de la Contraloría son de exclusiva confianza. Y desde el año 32 existe una regla que le da inamovilidad al Contralor y al Subcontralor. Entonces aquí existía una cierta discrepancia, ¿no? Desde mediados de los 80, de hecho, la dictadura tuvo iniciativas de reforma de la ley orgánica de la Contraloría, cosa que no se hizo. Y Patricio Aylwin, una vez que retornó la democracia en el año 92, envió un nuevo proyecto de ley de reforma de la ley orgánica de la Contraloría. Mucha gente no sabe, pero ese proyecto lo que hacía era reconocer la inamovilidad del Contralor y del Subcontralor, pero en otra regla separada, darle la condición de exclusiva confianza al Subcontralor. Y eso no es trivial, por lo siguiente, porque hasta que nosotros tuvimos Contralores y Subcontralores de carrera, es decir, esto hasta el nombramiento de Ramiro Mendoza, desde el retorno a la democracia nosotros tuvimos Osvaldo Iturriaga, que prácticamente estuvo 20 años, lo nombraron en dictadura y que se fue en el 97. Luego vino Arturo Aylwin, que fue su subcontralor. Arturo Aylwin tenía un subcontralor que era Jorge Reyes Riveros, que era un hombre más bien identificado con la derecha, por lo tanto el gobierno no lo quiso promover. De hecho, Jorge Reyes, producto de eso, renuncia. Nombran a Gustavo Chola, y esto es bien importante, porque en el 2012 se nombra la primera subcontralora mujer. Patricia... Que es Noemí Rojas. Noemí Rojas, de veras. Y Noemí Rojas, cuando nosotros tuvimos la reforma constitucional del 2005, que, para explicarlo en sencillo, cambió el periodo de duración del Contralor hasta los 75 años por 8 años. Eso significa que nosotros teníamos contralores de edad avanzada. O sea, los nombrábamos a los 60 y tantos años, ¿no? Después de carreras muy largas en la Contraloría. Entonces, el primer nombramiento que genera la reforma constitucional del 2005 es un Contralor externo, que es Ramiro Mendoza. Y el segundo es Jorge Bermúdez. Pero no modificamos las normas de la ley orgánica. Por lo tanto, lo que quedamos es con un estatuto de subcontralor permanente. Ramiro Mendoza le pidió
tener disposición de sus cargos, le pidió la renuncia a toda su plana mayor cuando asumió, 8 meses después que asumió, en general todos la presentaron, y ahí hubo cambio de subcontralora. Entonces, había quedado instalada en la Contraloría una cierta idea de que esta pretensión que se buscó en el 92 se había transformado en una cierta práctica institucional. Entonces yo creo que el Contralor Bermúdez trata de hacer lo mismo y se enfrenta, evidentemente, a una posición discrepante que gatilla toda esta discusión. Ahora, esto se debe efectivamente a que tenemos un problema normativo y que ha gatillado que, en consecuencia, primero la Corte de Apelación y luego la Corte Suprema, en forma unánime en ambos casos, le digan, mire, ese proceder es ilegal. ¿Por qué le acusan de haber procedido? Porque le dijeron, el camino que usted escogió fue incorrecto. Claro, porque ¿Qué otro camino tenía? yo creo que el otro camino que tiene es haber utilizado la regla del 32. Por eso la Corte dice, la recuerda, mire, esto está relativamente claro del año 32, que es el juicio de movilidad, que además no lo dispone usted, lo dispone el presidente de la República, que no es trivial. Y eso genera, obviamente, la sensación de que tenemos una institucionalidad que es muy relevante para el sistema institucional chileno, con un contralor de 8 años y con un subcontralor o subcontralora que podría potencialmente durar vitaliciamente o hasta los 75 años, en verdad. Y eso va a forzar una reforma legal inevitablemente. Una reforma que debería transitar ¿por dónde? Por varios temas. Desde finales de los 80, principios de los 90, siempre han existido reformas, pretensiones de reforma a la ley orgánica de la Contraloría. Entre otras cosas porque nosotros tenemos un sistema de control público más o menos al del año 27, del año 30 en Chile todavía, con la Contraloría desde que se creó. Entonces, Elwin tuvo proyecto de ley, Sí. Frey hizo una modificación menor, Lagos tuvo a hacer algo. Fíjate que un dato que se suele, del cual no se tiene mucho registro, cuando asumió Sebastián Piñera en su primer gobierno, una de las cosas previas que hizo con Ignacio Rivadeneira fue hacer una propuesta de reforma a la ley orgánica de la Contraloría. Bachelet 1 tuvo una comisión de trabajo con ¿Que pretendían qué exactamente? que pretendían fundamentalmente focalizar el sistema de control de Contraloría, porque hoy día nosotros Contraloría está a cargo de la contabilidad de la nación, de fiscalizar la adecuada inversión de los fondos públicos, de controlar los actos de la administración pública, de interpretar la ley y además de ser juez de cuentas. Eso se entiende bien en la década de los 30. Claro. Pero hoy día... Cuando el tamaño del Estado era mucho más pequeño. Claro, y cuando tenía sentido tratar de reordenar una administración pública que estaba muy desordenada. Claro. Pero que además ordenarla no era tan difícil porque... Por eso mismo que el presidente podía nombrar tantas autoridades. Pero que costó mucho, ¿ah? O sea, Sí. yo creo que hay un mérito de la Contraloría en su larga tradición. Bachelet 1, de hecho, su grupo constitucional originalmente tenía por finalidad colegiar la Contraloría, separar el Tribunal de Cuentas. Es decir, probablemente, lo que quiero decir con esto sería una muy mala señal creer que las iniciativas de reforma tras este caso se debieran focalizar exclusivamente en el nombramiento y remoción del subcontralor, porque hay muchos temas pendientes, ¿no? Yo creo que lo que va a generar esta situación va a ser provocar esa reforma. Luis Cordero, la Corte le dice varias cosas al Sí. Contralor en su resolución, ¿verdad? Le manda mensajes, uno los puede ir leyendo. De partida la constitución de la sala, el Sí. tipo de audiencias que se hicieron y los mensajes que le pone entre medio dan cuenta de algo de lo que tú vienes alertando hace mucho tiempo y lo hemos conversado en varias oportunidades, de que el Contralor se estaba sobregirando y terminó sobregirado. Sí. Y la Corte le dice, ¿sabe qué? Señor, usted no es un rey en esta situación, usted es parte de un engranaje, usted no tiene la autonomía de un imperio finalmente. ¿Cómo hay que traducir Sí. esos mensajes que le manda la Corte al Contralor? A ver, yo creo que a la Corte no le gustan los emperadores en general. Y esta es una advertencia que le había hecho la propia Corte Suprema a Ramiro Mendoza también en su desempeño. De hecho, a Ramiro Mendoza la Corte le dijo, la Contraloría tiene que subordinarse, más bien ocupó la siguiente expresión, dijo, debe inclinarse frente a la jurisprudencia judicial. A la Corte en general no le gusta. Lo segundo, que la Corte toma ciertos resguardos. En casos sensibles, decide tener solo ministros titulares, es decir, evitar los abogados integrantes, y aquí fueron solo los ministros titulares. De la tercera sala. De la tercera sala. Y tercer lugar, en los recursos de protección, que era lo que se discutía, la Corte en general no está dando alegatos, y en este caso lo dio. Lo da excepcionalmente al año, 2-3 oportunidades en el año los da. Eso es para que En audiencias públicas. En audiencias además, públicas, para bueno. que ustedes se den cuenta de la importancia que para la Corte tenía este caso. Entonces, para la Corte esto es relevante, esto es un control institucional que realiza la Corte en audiencia pública y respecto del cual hace muchísimos años ha tratado de poner límites, ¿no? Ahora, lo hace en el caso del Contralor Bermúdez, pero ya lo había hecho con anterioridad. Es decir, a mí me parece que hay una cierta
racionalidad sistemática de la Corte de entender de que autoridades unipersonales con estos niveles de poder al interior del Estado debieran tener ciertos niveles de control intenso, ¿no? Que es lo que hace yo creo que la Corte ahora. No se lo atribuiría exclusivamente a Bermúdez, yo creo que también lo había hecho con anterioridad, con igual intensidad, probablemente no con una disputa interna, que eso es lo más complejo de esta situación, es que este es un conflicto que estalla al interior de la Contraloría. Los otros casos con la Corte han sido casos que han tenido que enfrentar industrias reguladas. Claro, que vienen de afuera para que vienen de adentro. afuera hacia adentro, ¿no? Tiene, antes de irnos a la pausa, tiene por lo menos dos conflictos ahora el Contralor. Uno, que él dice que le pide la renuncia a Dorothy porque pierde la confianza en ella. Sí. Y hay una resolución que lo obliga a trabajar con ella. Sí. Pareciera que eso no es muy sostenible en el tiempo. Yo soy bastante crítico de creer que autoridades que no tienen relaciones de confianza no puedan desempeñarse conjuntamente. Creo que si uno quiere aspirar a un régimen de empleo público y de servicio civil, lo que uno tiene que aspirar son a relaciones institucionales más que relaciones directamente de confianza. Los casos de confianza son casos bien excepcionales en el sistema institucional. Ujú. Ya, pero aquí te declararon la guerra. Pero es que hay otra cosa. Esto es desde el punto de vista legal. Desde el punto de vista de la operación institucional, lo que esto genera es que se segmentan cosas, ¿no? O sea, el Contralor dice, miren, no le voy a delegar atribuciones. Esto es bien importante. Es que eso es Es clave. El subcontralor solo tiene una atribución que le es propia, que es ser juez de cuenta, que es una labor muy importante. De hecho, hay muchos que sostienen, de hecho yo entre ellos, que el Tribunal de Cuentas debiera estar fuera de la Contraloría a esta altura. Pero bueno, pero ese es otro punto. Es un rol muy importante. Es muy importante además en el mundo, porque es el que determina la responsabilidad patrimonial de todos los funcionarios que tienen a cargo fondos públicos. Entonces, bien relevante. Todas las demás atribuciones que tiene el subcontralor son todas encomendadas por el Contralor. Entonces, en los años que tiene la Contraloría, hemos tenido subcontralores con más atribuciones o con menos atribuciones. Lo que pasa, entonces, eso no es anormal. Lo que es una mala señal, evidentemente, es lo que está fuera de la racionalidad del derecho, ¿no? Que en el fondo tiene que ver con la señal que envía él al dictar esta resolución el día viernes y publicarla el día lunes, tan pronto llega Dorothy Pérez. Pero yo creo que uno no debiera cometer el error de que la propia función que tiene que desempeñar ella ahora, que le es propia, que no se la pueden arrebatar, es bien esencial en el sistema institucional. Podemos terminar en algo bien virtuoso, irónicamente. Uno de los grandes problemas que tiene la Contraloría es que audita, ¿no? Demanda en el juicio de cuenta y es juez de cuenta, entonces juez y parte. Y aquí es que puede quedar separada y es altamente las probable funciones. que esto lo que genere es que entonces el subcontralor se separe de ese proceso y por lo tanto ejerce su función de juez de cuenta, lo cual le haría bastante bien al sistema institucional. Bueno, ahora, eso es un beneficio colateral. Correcto. Obvio. Correcto. ¿No? Te voy a dejar plantear la otra pregunta y es en qué pie queda después su relación con la misma Corte. Vamos a conversar de eso a la vuelta de la pausa, 8:33. Propietario de esta música es Benjamín Cantín, 8:35, nos actualiza titulares. Así es, Juan Manuel Astorga, el general director de Carabineros, admite al gobierno que no tiene explicación para video de ex sargento imputado por muerte de Camilo Catrillanca. En reunión con el presidente tampoco pudo precisar cómo se filtró la grabación. La Moneda exigió colaboración con la Fiscalía y revisar condiciones de prisión preventiva de los formalizados. Jacqueline Van Rysselberghe y Javier Macaya piden unidad en medio de la tensión por revés electoral en la UDI. Ambos postulantes a la presidencia del gremialismo acordaron actuar en conjunto para evitar daños al interior del partido. El presidente Sebastián Piñera presenta hoy la ley del cáncer y hace gesto a la ADC al recoger propuesta de la senadora Carolina Goich. Se contemplan tratamientos gratis y la creación de varios centros oncológicos. Dorothy Pérez regresa a la Contraloría, a una oficina más grande pero con menos atribuciones como subcontralora. Ayer una resolución dejó sin efecto las mayores facultades que se habían entregado al cargo durante la ausencia de la abogada. 6 regiones no tienen playas aptas para el baño a pocos días del inicio de la temporada estival. La Armada llamó al autocuidado ya que estudios en conjunto con el Ministerio de Educación dicen que el 60% de los estudiantes que llegan a la costa no saben nadar. Papa Francisco dice estar preocupado porque la moda de la homosexualidad invada la iglesia. El pontífice aseguró que las personas con este tipo de tendencia no deben ser aceptadas en la vida religiosa. Y Luka Modric rompe la hegemonía de Messi y Cristiano Ronaldo al ganar el Balón de Oro. La revista France Football le otorgó el galardón al croata, quien consiguió la Champions League con el Real Madrid y el segundo puesto en el Mundial con Croacia.
Gracias, Benjamín Cantín. 8 de la mañana con 37 minutos. Seguimos conversando con el abogado Luis Cordero. Te dejaba pendiente yo una pregunta sobre en qué pie queda la relación del Contralor con la Corte Suprema. Yo sé que desde el punto de vista institucional nada debiera pasar, pero estamos hablando, la gente, como decía Felipe Camiroaga, la gente no es un robot. No somos unos robots. Aquí hay cuestiones humanas al final, y en el fondo también queda esa sensación de que la Corte Suprema, que los tribunales le dicen al Contralor, usted no supo interpretar sus propias normas. Yo creo que más un problema del golpe personal para el Contralor, ¿no? Yo creo que los conflictos institucionales... O sea, yo creo que la disputa que tuvieron en la contienda de competencia con la DGAC fue muy intensa también, ¿no? Claro. Yo creo que ahí el Contralor Bermúdez llevó también la situación a una situación compleja a la Corte, ganó el Tribunal Constitucional y ganó en el Senado. De hecho, hay una disputa bien relevante en las alegaciones que se hicieron en la sala entre él y el presidente de la tercera sala, que es Sergio Muñoz, ¿no? Yo la verdad es que diría, sobre todo en el mundo judicial, que uno debiera entender que estos conflictos son sobre aplicación de normas y no personales, ¿no? El juez Escalía, que es un juez de la Corte Suprema americana, que falleció no hace mucho, decía, mire, yo combato ideas, no personas, sino dedíquese a otra cosa, en el fondo. Ahora, es duro, efectivamente, fue 3-0 y 5-0, pero bueno, no es la primera vez que la Contraloría enfrenta una situación como esta, y yo supongo que estos son los momentos en que se producen los test institucionales razonables para la operación. Y que tiene de positivo que lo que decía Juan Pablo Hermosilla ayer, Lucho, no sé si estás de acuerdo, que en el fondo uno se preguntó en algún momento cuando veía sobregirándose a Bermúdez, bueno, ¿y quién controla la Contraloría? La Corte Suprema. Sí. Ahora, ¿quién custodia al custodio? Es una vieja pregunta del viejo derecho romano, ¿no? Pero es cierto que es la Corte, la pregunta es si nosotros podríamos tener mecanismos de control administrativo previo antes. Yo creo que ahí está la discusión, que no tiene que ver con esta situación en particular. ¿Y qué es lo bueno y lo malo de esa opción? Hay dos discusiones que se están planteando hace, yo diría, un poco más de una década. Uno es colegiar la Contraloría. Hay algunos que no son muy partidarios porque implicaría que el órgano superior terminaría una especie de cuota, es decir, más bien homologar a la Contraloría un modelo Banco Central. Ya. O la segunda es que mantener al Contralor como un órgano unipersonal, pero tener un consejo para adoptar decisiones relevantes, por ejemplo, en materia de dictaminación. Hoy día es este conflicto, pero ustedes vieron días atrás las declaraciones del presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, que fue bastante directo en contra de la jurisprudencia de esta etapa de la Contraloría, diciendo que además podía afectarse la seguridad jurídica. Entonces, la Contraloría sobre la manera en que interpreta la aplicación de una serie de disposiciones en mercados regulados, que es muy relevante, en medio ambiente, en urbanismo, en telecomunicaciones, etcétera. Ahí hay una gran interrogante de cómo debiera hacerse, si eso solo debiera ser una voluntad unipersonal o debiera tener un consejo que le permitiera tomar decisiones. Yo por eso creo que van a comenzar nuevamente a reactivarse iniciativas de reforma de la Ley Orgánica de Contraloría, aprovechando esta situación, pero yo creo que sería un error. Creo que habrían dos errores. El primero es creer que esto es un problema estrictamente de la estructura de nombramiento y remoción de la subcontraloría, ¿no? Es más que eso. Es más que eso. Y lo segundo error es que las iniciativas de reforma provengan de la Contraloría. Yo creo que en esto hay que... en las administraciones anteriores han existido iniciativas de trabajo conjuntamente entre el gobierno y la Contraloría, dado que tuvimos un debate constitucional en la segunda administración de Bachelet y que tanto el mundo de centroizquierda como centroderecha tuvieron propuestas constitucionales, ahí se abrió una gran cantidad de alternativas para este tema, ¿no? Te puedo cambiar de tema, pero no Sí. en estricto rigor no es cambiarte de tema, porque vamos a seguir hablando de instituciones finalmente. Tú escribiste una columna ayer que se llama Un Estado dentro del Estado, Sí. y que da cuenta del otro gran tema que estamos atravesando y que son las crisis con el mundo uniformado, Sí. porque es Carabineros, es el Ejército, por el momento no ha saltado nada más, aunque el comandante jefe del Ejército dijo que en las otras ramas de las Fuerzas Armadas también había problemas, que seguramente los hay, pero los investigados hoy día son ellos. Y mucho se ha hablado de la autonomía con la que operan las Sí. Fuerzas Armadas, de que son un mundo todavía insondable, de que finalmente se instaló una suerte de amiguismo malentendido que hizo que se manden solos. Un poco la sensación de que se manden solos, que es justamente la Sí. frase con la que tú partes tu columna. Se mandan
mandan solos efectivamente? ¿Cómo llegamos a este nivel de autonomía? ¿Cuánto nos falta por construir en una dependencia moderna, real, concreta, funcional y efectiva del mundo militar respecto del civil? Si yo hice ese ejercicio por una cuestión muy simple, ¿no? Porque entre medio de este debate yo he escuchado, hay como varias opiniones, ¿no? Unas que dicen se mandan solos y otros que dicen no. Mire, el poder civil está sobre las autoridades superiores de las Fuerzas Armadas y Carabineros. Y durante largos años, desde el retorno a la democracia, esta fue una discusión sobre la remoción de los comandantes en jefe. Todos los que estamos acá nos acordamos que ese era como el principal problema, ¿no? Lo que se generó después de la dictadura, al amparo de la dictadura, fue esencialmente un régimen institucional que se autosatisface a sí mismo. Es decir, nosotros tenemos un sistema de financiamiento que opera con indiferencia a la ley de presupuesto. Las dotaciones de las Fuerzas Armadas y Carabineros son secretas y reservadas. De hecho, todos estos casos han llegado por transparencia a la Corte Suprema. Sí. Han habido muchísimos en el último tiempo. Por ejemplo, en este último tiempo, la Corte declaró que la dotación de la Fuerza Aérea en la FIDAE era secreta y reservada, que era una feria... Una feria pública. Pero eso da cuenta de la opacidad. Parte del problema que tiene Carabineros sobre el fraude tenía que ver con aumentos de dotación que no se verificaron y que el control que la autoridad civil nunca verificó si efectivamente se estaba desarrollando, ¿no? Las Fuerzas Armadas son dueños de empresas públicas. La oficialidad forma parte de su gobierno corporativo y hay algo que todavía yo creo que no se ha tomado la dimensión. A su vez están autorizadas para constituir filiales. Entonces, aguas abajo no sabemos cuántas sociedades están vinculadas. Las Fuerzas Armadas y Carabineros regulan actividades privadas, por lo pronto el borde costero, por lo pronto la seguridad privada, por lo pronto los armamentos. Y entonces toda esta discusión que nosotros tenemos sobre el posempleo, debiéramos también estar preocupados acá, ¿no? Claro. Y además tenemos reglas sobre nepotismo, que somos muy exigentes en la administración civil y no somos exigentes en la administración militar, además de todo el régimen previsional y el de salud. A eso si tú agregas que el modelo mutualidades, que es un modelo que está del 25, del año 1990, que esto, los registros históricos institucionales son importantes, ¿no? Es un modelo que viene después del ruido sable. Generó un modelo de operaciones que al final del día reparte utilidades. O sea, entonces, naturalizamos un conjunto de irregularidades sobre la idea de que las Fuerzas Armadas intrínsecamente son bondadosas. Y creo que O de que les teníamos un poco de miedo. eso puede ser, pero lo que Claro. pasa es que ya Por un después rato. eso fue durante un rato, ¿no? Pero si tú miras hoy día, hay dos cosas que a mí sistemáticamente me han llamado la atención y en las columnas del Día Lunes yo a ratos pongo en evidencia. A mí lo que me llama mucho la atención es que yo no conozco ningún ministro de Defensa que no termine identificado con la agenda de las Fuerzas Armadas. Y no conozco ningún subsecretario del Interior que no hubiese terminado identificado con la agenda de seguridad ciudadana de Carabineros. Las agendas cortas son todas agendas de Carabineros. Entonces, hay un problema también de no solo de las reglas, sino de la manera en cómo la política ha comprendido el control hacia ese sistema institucional. Y a mí lo que me sorprende de todo esto es que estemos en una situación dándonos cuenta, no sé, 20, 25 años después, que el problema no se va a resolver con remover a los comandantes en jefe, ni tampoco se resuelve con regular el sistema de compras. Aquí lo que nosotros tenemos es un modelo institucional que reproduce una cierta cultura interna, pero también una cierta cultura del poder civil de cómo vincularse a esas instituciones. ¿Y cómo arreglas eso? Porque es como para hacer un borrón y cuenta nueva, digamos, pero no se puede. ¿Cómo se arregla? ¿Cómo se empieza a construir una nueva relación? Eso tiene que ser por la vía legal, tiene que ser por la vía de cambios profundos, pero ¿por dónde se empieza a hacer Yo un creo que en cambio? Sí. parte es uno de los grandes responsables de esto no solo son los gobiernos, sino que ha sido el Congreso. Yo creo que el Congreso tiene amplias atribuciones para haber ejercido funciones de fiscalización que sencillamente no hizo. Van a haber iniciativas de muy distinto tipo, hasta de las estructuras de los escalafones y ese tipo de cosas. Yo creo que en eso también hay que ser relativamente cuidadoso. Pero lo cierto es que yo creo que acá hay un problema de diseño institucional que reproduce una práctica cultural que para poder abordarla también hay que abordarla con un cierto nivel de responsabilidad, ¿no? Porque en esto pasan unas cosas bien curiosas que dicen como en las compras militares, ¿no? Mire, aquí los que saben de compras son Pedro, Sancho y Diego, pero Pedro, Sancho y Diego son sujetos con nombre y apellido, son mercados muy opacos,
que tienen puertas giratorias muy intensas. Mientras la administración civil la hacemos tira por esto, ese es un lugar donde no nos hemos involucrado a ratos porque probablemente es de una complejidad mayor. Y yo supongo que estos son los típicos casos de problemas estructurales de Estado, donde es complejo obtener ventajas políticas, rentar políticamente es muy peligroso. Y creo que jugar con un riesgo muy grande. Nada más que todo el mundo tiene ropa tendida en esta historia. O sea, yo creo que Todos. no existe ninguna administración que pueda decir que la responsabilidad es del otro. Entonces, déjame ver si entiendo bien lo que tú estás diciendo. En el esfuerzo que se hizo con el retorno a la democracia, de alguna manera poder proteger a las instituciones, desvinculándolas del poder civil para que no quedara la idea de que podían terminar siendo deliberativas, respondiendo a intereses políticos, por darle ciertos grados de autonomía, por decirlo, pareciera que el remedio fue peor que la enfermedad. No sé si el remedio fue peor que la enfermedad. Yo creo que es correcto tener instituciones armadas, obedientes, jerarquizadas y no deliberantes, porque son útiles para la democracia, pero no pueden ser una amenaza para la democracia. Ya, pero Otra tanta cosa autonomía del distinta, poder civil. Claro, otra cosa distinta es que el poder civil omita los controles suficientes y necesarios de una democracia relativamente madura para instituciones armadas. Una cosa es la autonomía y el otro el chip libre, digamos. Obvio, pero además para plantearlo en términos simples, la pregunta, esto la gente que trabaja más en este tipo de ámbitos lo sabe, dice, mire, la verdad, la pregunta es efectivamente, genuinamente nuestros principales problemas de vulnerabilidad la guerra o son los problemas de adaptabilidad a lo que está pasando en el borde costero? En fin, no sé, yo creo que hay una gran cantidad de temas en los cuales las Fuerzas Armadas debieran tener un rol relativamente más activo, al igual que Carabineros. Carabineros, no hay que olvidarse que la Constitución dice que están destinadas para dar eficacia al derecho. Entonces lo que está pasando es bien complejo, ¿no? Es una frase que me suena tan irónica. Justo esta mañana cuando uno mira al presidente Piñera citando a la cúpula de Carabineros y pidiéndole que actúe con apego a la ley. O sea, y por eso es tan delicada esta situación. ¿No es cierto? Ya. Luis Cordero conversando esta mañana con Buenísimo. nosotros aquí en ¿Quién lo diría en Infinita? Muchas gracias, abogado, Vamos a por cerrar estar la aquí. puerta por fuera por un rato, por lo menos. Buenos días. A ver qué pasa cuando la abramos de vuelta. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Gracias a usted.